Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. En junio del 2016, la señora fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, fue entrevistada por el periodista José Vicente Rangel en su programa. Y allí hizo importantes revelaciones. Vamos a verlo. De la revisión de los archivos que ha hecho la Comisión por la Justicia y la Verdad, en los archivos de los tribunales militares, en los teatros de operaciones, en el DIGESIN, en el SEBIN y otras instituciones que ahora fueron desclasificados, esos expedientes, esa información fue desclasificada, se encontraron hasta ahora, han sumado un total de 11.043 víctimas. Y no había una sola investigación, sino que todas las investigaciones que se iniciaron, en aquellos casos que se iniciaron, inmediatamente las cerraban declaraban la averiguación terminada. En marzo de este año, la fiscal entregó el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, titulado Contra el Silencio y el Olvido. De igual forma, logramos precisar la identidad de 10.071 víctimas, hombres y mujeres venezolanos, muertos, desaparecidos, en esa etapa oprobiosa, 1958-1998. En 9 meses, el número de víctimas disminuyó en 972 personas, sin que esta reducción además se explicara satisfactoriamente a la opinión pública nacional. Y esto no es una suspicacia que Larisa Costas esgrime a título personal. El resultado de ese informe es, como bien dijo la fiscal en ese momento, además, una verdad colectiva. Siendo así, considero que debió explicarse qué ocurrió entre una declaración y otra. En el informe de gestión del año 2016, disponible en la página web del Ministerio Público, se indica que durante ese año la institución continuó investigando las 250 causas iniciadas por los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo comprendido entre 1958 y 1998. Los crímenes cometidos en la cuarta han gozado de impunidad en la Quinta República, señora fiscal. Aún seguimos esperando el castigo a los responsables de la ejecución del terrorismo de Estado. La entrega del informe no implica que se terminó la tarea, señora fiscal. El documento de la Comisión por la Verdad y la Justicia, por la Justicia y la Verdad, no solo hace el retrato de una época en la que el terrorismo de Estado y la represión eran política, sino que es el documento referencia de la posición de nuestro Estado, del Estado venezolano, en relación a esas víctimas. Ante convenientes y selectivos silencios y olvidos, es justo hacer un recorrido por el propio informe suscrito por la señora fiscal. Los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante ese periodo y que fueron investigados por la Comisión fueron el asesinato, el exterminio, la deportación o traslado forzoso, la persecución de un grupo por razones políticas y la desaparición de personas. Las masacres merecieron una parte y el informe establece que entre 1958 y 1998 cada masacre y sobre todo las de mayor dimensión e impacto fueron instruidas y gestionadas por cadenas de mando en las cuales se ven comprometidos los más altos rangos gubernamentales y políticos del momento, y fueron ejecutadas en connivencia con grupos de poder nacionales e internacionales, instituciones partidistas, económicas, religiosas, educativas y comunicacionales asociadas al status quo, así como sus operadores y voceros políticos aportaron su sustento institucional. Actuaron partidos como Acción Democrática, el Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEI, la Federación Venezolana de Cámaras y de Comercio. Es decir,
Fedecámaras, el Consejo Nacional de los Comercios y Servicios, Consecomercio, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, la Conferencia Episcopal Venezolana, ¡ay, en serio!, y algunos medios de comunicación. Esto es destacable porque representan el grueso importante de los sectores políticos y económicos que se han aliado para atentar en la actualidad contra el gobierno revolucionario. Y todas esas políticas, además, correspondían precisamente a las doctrinas militares que imponía Estados Unidos en la región y que principalmente se marcaron por su combate visceral contra el comunismo y el socialismo. No escatimaron en la creación de células paramilitares conocidas en nuestro país como los gangs de la muerte. Enumeran en el informe la masacre de Cantaura, ocurrida en 1982, una operación que asesinó a 23 personas, muchas de ellas capturadas vivas y ajusticiadas con armas de fuego. La masacre de Yumare, ocurrida en 1986, en la que asesinaron a 9 jóvenes que conformaban la corriente histórico-social de estudio de la doctrina bolivariana. La masacre de El Amparo, ocurrida en 1988, en la que asesinaron a 14 pescadores. Y el Caracazo, el número de víctimas indeterminado aún por el Estado venezolano, se estima entre cifras tan distantes como 300 a 5.000 personas, lo que nos haría suponer que Carlos Andrés Pérez puede ser el responsable de al menos la mitad de las víctimas reconocidas por el Ministerio Público, o que las víctimas de la Cuarta República pudieran alcanzar las 15.000 y no las 10.000 que se ha dicho en ese informe. La masacre del Retén de Catia, con un número indeterminado de víctimas, además, ellos ejecutaron operaciones de contrainsurgencia armada y no pocas veces implicaron bombardeos contra la población civil y guerrillera con el objeto de causar pánico en la población campesina. El informe establece que así como se creó una logística para la aplicación del terrorismo de Estado, que se tradujo en armas, también en infraestructura, hasta en funcionarios, equipos, también hubo una superestructura articulada al Estado que permitió esa política bajo una doctrina específica. Crearon teatros de operaciones en los que ejecutaban numerosas violaciones a los derechos humanos, aprendidas además en la Escuela de las Américas de Panamá, y en los que participaban agentes de la CIA. Yo a continuación voy a citar el informe. Se contó además con la asesoría de funcionarios de la CIA, quienes a su vez habían contado con la experiencia derivada de las guerras contra los pueblos de Vietnam y Argelia. Está ampliamente registrada en testimonios de sus propios autores las formas como se transmitieron estas experiencias represivas y de qué manera Venezuela sirvió de campo de ensayo para llevar a cabo las formas de infiltración en la población, cómo obtener información bajo tortura, cómo infundir terror en las supuestas bases de los movimientos armados, cómo ganar colaboradores y cómo quebrar la moral y el compromiso de los revolucionarios. A todo se recurrió, desde invocar la necesidad de salvar a la patria del peligro comunista y de asegurar el destino de los hijos, haciendo entender que era imperioso extirpar los focos antes de que estos se extendieran y acabaran con la democracia. Vaya democracia, ¿verdad? En otro segmento del informe se reconoce que los agentes de la CIA de diferentes nacionalidades no solo formaron parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que crearon y se asociaron a empresas de todo tipo con la complicidad del Estado con fines financieros que al mismo tiempo eran fachada para sus labores de espionaje. Entre estos figuran grupos representados por el empresario noruego Thor Halvorsen. Fin de la cita. Y aclaratoria, esto no lo digo yo, lo dice el informe. Aclaro porque después en Poderopedia se ponen a decir que yo y que criminalizo a las ONGs, y hay que tener en cuenta que ese empresario es el padre del presidente de la ONG Human Rights Foundation, una de las más agresivas contra Venezuela. La CIA incluso llegó a realizar operaciones no encubiertas dirigidas desde la embajada. Todos los involucrados en las políticas represoras del Estado nos traen inevitablemente a la actualidad. El informe acusa a los partidos políticos Acción Democrática y COPEI de ser los cómplices en la instauración del terrorismo como política de Estado. El proceso revolucionario
iniciado por nuestro comandante Chávez, logró unificar precisamente a esa izquierda que fue masacrada, torturada, exterminada, desaparecida. La llegada al poder de esa izquierda no implicó revanchismos ni venganzas, ni siquiera se ha conseguido hacer justicia, por Dios. En este periodo histórico, conocido como la Revolución Bolivariana, la derecha ha querido revertir la democratización de derechos que se han materializado desde la redacción de la Carta Magna hasta la consolidación de programas sociales. Y los adversarios precisamente actúan con el interés de conservar esos derechos como privilegios exclusivos para la burguesía. No han tenido además pudor en vincularse con la CIA, incluso hasta han distribuido manuales de paramilitarismo urbano redactados por la agencia de inteligencia norteamericana a través de correos electrónicos y de redes sociales en los que se instruye en cosas como la elaboración de armamento y explosivos caseros. En 1992, en el Congreso Nacional, el señor Henry Ramos Aluc fue el elegido para solicitar la suspensión de las garantías constitucionales y de la noche a la mañana el tipo se convierte en una suerte de jefe de prensa de la fiscal general, anunciando sus encuentros con los medios a través de las redes sociales. Y llama también la atención que el rechazo a la constituyente que manifestó la señora fiscal en una carta no haya sido anunciado por ella valientemente, sino a través de Enrique Capriles Radonsky, que ha participado en operaciones violentas de la oposición orientadas al debilitamiento del Estado-Nación, en los que además han perdido la vida decenas de venezolanos y en los que se ha vulnerado el cuerpo jurídico no solo de nuestro país, sino convenciones del derecho internacional. Y yo nunca, pero jamás, se lo juro, jamás voy a apoyar la vulneración de los derechos de ningún venezolano, mucho menos el derecho a la vida. Yo no tengo solidaridades automáticas con victimarios, tengan uniforme o no lo tengan. Cuando nos preguntamos quién mató a Pernalete, lo hacemos con el sincero interés de que el asesino de ese niño no vaya a la cárcel. El Ministerio Público emitió un tuit con un video, la primera producción además de esta naturaleza, en la que enumeran las experticias realizadas para esclarecer este abominable crimen y sin embargo, aún esa institución es incapaz de individualizar una imputación. Una persona fue asesinada y el país requiere justicia, no una guerrita de declaraciones a través de los medios de comunicación. Esperamos que esta misma dedicación se demuestre para esclarecer las circunstancias de muerte de otras casi 60 víctimas ya. Insisto, este país necesita justicia. Diluidos en contrastes y coincidencias, en la actualidad no es a la oposición política a la que se le criminaliza. Se recubre al terrorismo más bien bajo el manto del derecho a la protesta, señora fiscal. Mientras que en el pasado se reprimía al pueblo desarmado con las manos en alto, ahora se alienta a un muy reducido sector de la derecha muy violento que sale a incendiar y a exterminar. No estamos en contra de la protesta, por supuesto que no. Estamos en contra del entramado de crímenes que se ejecuta en el marco de las mismas. En la actualidad se estigmatiza a un amplio movimiento político del país, el chavismo, con la pluralidad además que en él dinámicamente se nutre y que comprende precisamente a esa izquierda y a sus hijos, los que otrora fueron perseguidos, torturados y exterminados. Es escandaloso entonces ver cómo prácticamente se justifica el linchamiento y ajusticiamiento de las personas bajo la excusa de que son chavistas o que son funcionarios de la Guardia Nacional o que son policías y que sobre esos hechos premie y exija el silencio y el olvido, señora fiscal. Eso es lo que está haciendo usted. La permisividad de la Fiscalía frente a hechos como estos no solo alienta al terrorismo a continuar en la ejecución de estas grotescas prácticas que implican la tortura, la quema de personas y el ajusticiamiento por degollamiento o por armas de fuego. Me resisto a dividir a las víctimas entre chavistas y opositores y sin embargo esa distinción parece estar siendo establecida como política en las investigaciones del Ministerio Público. No se trata de que la fiscal se desmarque de la ideología revolucionaria que aparentemente definía su trayectoria personal. Eso en todo caso
Debe ser un proceso progresivo que hace años se evidencia con la falta de justicia en relación a las víctimas de la Cuarta República, ¿no? Sino que se trata de un tratamiento sesgado de la justicia con deliberada parcialización para la comodidad de los partidos de derecha a los que ha delegado la tarea de informar sobre su agenda pública y que históricamente han estado vinculados con el terrorismo que marcó la historia de este país entre 1958 y 1998. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, y vaya que lo hacen, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.